Lucas 20, Jesús habla de ser la piedra que descartaron los constructores. Una metáfora muy de ser el hijo del tectón, del constructor, aunque muchas veces se habla del carpintero, pero en realidad tiene que ver con la construcción. Interesante. Bueno, vamos a ver de qué nos habla Lucas 20. Hemos estado leyendo el Evangelio de Lucas, hoy vamos a leer el capítulo 20. Recordemos que Lucas escribe desde la perspectiva del animal al sacrificio, la misericordia de Dios. Por eso Lucas se identifica mucho con el libro de la misericordia, ¿no? Porque tiene esta connotación de los textos de Lucas. ¿Qué ocurre? Cuando se analizan los sinópticos vemos que tenemos 3 libros que podrían ponerse uno al lado del otro, 3 evangelios, y tenemos luego el Evangelio de Juan, que es un evangelio teológico distinto de los otros, ¿no? Pero ahí debemos comprender que los evangelios representan los roles de la divinidad en la historia de la salvación. Y entonces ahí tenemos 3 roles terrenales: el hombre, el buey, el animal al sacrificio, y el león de la tribu de Judá, un judío. Ahí tenemos los 3 evangelios sinópticos, ¿no? El hombre Mateo, el judío Marcos y el animal al sacrificio, el buey. Como siempre decimos, ¿por qué un buey y no un cordero? ¿Por qué la visión de Ezequiel mostraba también un buey? ¿Por qué el Apocalipsis muestra un buey? Tiene que ver con el dios El de la antigüedad, que era el prototipo del animal al sacrificio de ese dios El de la antigüedad. Obviamente Jesús es el animal al sacrificio de la salvación, pero Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un corderito que va sin protestar al sacrificio. Entonces tenemos los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, representando los 3 roles de la divinidad en la historia de la salvación, más terrenales, y el cuarto, el Evangelio de Juan, que está escrito desde lo trascendental y divino. Es un evangelio completamente teológico, ¿no? Entonces, vamos a ir leyendo a Lucas, capítulos 20, vamos a ver qué nos decía. Y sucedió que un día enseñaba al pueblo en el templo y anunciaba la buena nueva. Se acercaron los sumos sacerdotes y los escribas junto con los ancianos, y le preguntaron: «Dinos, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién es el que te ha dado tal autoridad?». Y él les respondió: «También yo os voy a preguntar una cosa. Decidme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres?». Ellos discurrían entre sí. Si decimos del cielo, dirá: «¿Por qué no le creísteis?». Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, pues están convencidos de que Juan era un profeta. Fíjense estos chicos jerarcas, ¿no? Los saduceos, todos los maestros de la ley, los fariseos, escribas, estaban allí pensando, bueno, ¿qué decimos para zafar? ¿No es cierto? Pues venimos a pedirle explicaciones, pero obviamente Jesús sabe bien con qué bueyes ara, así que de lejos los vio venir, ¿no? Entonces ellos piensan, ¿no? Si decimos que es de los hombres, entonces todo el pueblo nos va a apedrear, pues están convencidos de que Juan era un profeta. Estas preguntas con toda la mala intención para ver si lo podían agarrar en algo donde él fallara y entonces lo podían matar, condenar, apedrear, lo que fuera, ¿no? Entonces, continúa.
Respondieron pues que no sabían de dónde era, ¿no? Como no saben qué decir, dicen, bueno, la verdad que no sabemos, ¿no? Jesús entonces les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Ustedes no se la juegan, bueno, se quedarán con las ganas. Se puso a decir al pueblo esta parábola. Un hombre, inmediatamente de esto, ¿no es cierto? El contexto de la parábola que viene ahora es el contexto de haberles parado a estos chicos jerarcas judíos, ¿no? Dice, se puso a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a unos labradores y se ausentó por mucho tiempo. A su debido tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen parte del fruto de la viña. Pero los labradores, después de golpearle, le despacharon con las manos vacías. Estos enviados de los cuales habla aquí, básicamente son los profetas, ¿cierto? Estos son Dios, que había esta metáfora de la viña, ¿no? Y manda a sus siervos a labrar para sacar fruto del pueblo hebreo y de la humanidad. Y el pueblo hebreo, ¿qué hace? ¿No? Obviamente que esto es un discurso extremo, ¿no? Porque no significa que nadie haya escuchado o nadie le haya dado bolilla a Dios. En realidad sí, mucha gente escuchó, mucha gente le dio bolilla a Dios, pero muchas veces la misma jerarquía fue la que mató a los profetas, ¿no? Entonces dice, a su debido tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen parte del fruto de la viña. A ver, ¿cómo va el asunto? ¿Va? ¿Camina? ¿Funciona? Pero los labradores, los que tenían que labrar el suelo, labrar, ¿no? Esa humanidad, el pueblo hebreo es como un mecanismo para labrar, ¿no es cierto? Es una herramienta. El pueblo hebreo es una herramienta de Dios para lograr sacar de la humanidad un fruto, ¿no? Porque por ahí va el asunto. Entonces, dice, después de golpearle, le despacharon con las manos vacías, ¿no? Al profeta, básicamente a los profetas. Volvió a enviar otro siervo, pero ellos, después de golpearle e insultarle, le despacharon con las manos vacías. Tornó a enviar un tercero, pero ellos, después de herirle, le echaron. Dijo pues el dueño de la viña, ¿qué haré? Voy a enviar a mi hijo querido, tal vez le respeten, ¿no? Está diciendo enviar a Jesús. Voy a enviar a mi hijo querido, tal vez a este le respeten. Pero los labradores, al verle, se dijeron entre sí, este es el heredero, matémosle para que la herencia sea nuestra, ¿no? La herencia sea nuestra. Porque acá tenemos un tema de la herencia, heredar el mundo venidero, ¿no? Heredar el mundo venidero. ¿Qué debo hacer, maestro bueno, para heredar el Olam Haba, el mundo venidero? Bueno, aquí es lo que se está discutiendo, ¿no? ¿Van a poder heredar el mundo venidero? Esta gente que se ha portado tan mal, ha hecho las cosas tan mal, ha matado a los profetas, han hecho este desastre. Ellos creen que sí. Ahí está la clave del asunto. Ellos creen que sí. Los jerarcas creen que matando al Mesías, matando a Jesús, igual pueden hacerse con el mundo venidero. Y echándole fuera de la viña, le mataron, ¿no? Recordemos que Jesús es crucificado fuera, en las afueras de Jerusalén. ¿Qué hará pues con ellos el dueño de la viña? Vendrá y dará muerte a estos labradores y entregará la viña a otros, así, directamente, ¿no? Jesús les está diciendo, vendrá a dar muerte a esos labradores, toda esa jerarquía, y va a entregar la viña, ¿no? Todo ese trabajo que habían hecho los judíos, los hebreos, a otros. ¿A quiénes? A los gentiles. A los gentiles. De allí que el cristianismo, ¿no? tenga que ver con todas las naciones, con todos los pueblos, ¿no? El cristianismo básicamente viene de la gentilidad, aunque inicia
en el pueblo hebreo. Inicia con los judíos. Los primeros en convertirse son los judíos, los primeros en convertirse son los hebreos, ¿no? Porque lo hemos visto al leer los evangelios. Pero inmediatamente que salen a evangelizar, salen a la calle a evangelizar, van captando al gentil, al que no es judío, al que no es hebreo, y va avanzando la evangelización justamente entre el pueblo gentil, el que no era judío, el que no era hebreo. Obviamente que los hebreos también se convirtieron y de hecho hoy hay judíos mesiánicos, ¿no?, que siguen a Jesús. Pero la gran mayoría de los conversos son gentiles. Y los judíos conversos completamente han pasado a formar parte de esta nueva nación gentil, ¿no? Pero él, clavando en ellos la mirada, fíjense qué interesante que es esta acotación, clavando en ellos la mirada le dijo, ¿no? Dijo, pues, ¿qué es lo que está escrito? La piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido, les está preguntando, ¿no? Esta metáfora bien de construcción, ¿no? La piedra que los constructores desecharon. ¿Quiénes son los constructores? Bueno, es el pueblo hebreo, el pueblo judío. Desecharon, en piedra angular se ha convertido, ¿no? Esta piedra angular de la salvación, del proceso salvífico, de todo el movimiento y el proceso de salvación que lleva a toda la humanidad al reino de los cielos y a la vida eterna. Jesús está usando una metáfora para mostrar que esa piedra descartada, ¿no?, que es Él, el que va a ser piedra angular, obviamente, porque es sus roles de la divinidad, la estrella de la salvación, van a llevar a la humanidad a la salvación. Va a ser Él el que haga de bisagra en la historia humana para transformar a la humanidad en libres y vamos a poder acceder al reino del cielo y la vida eterna a través de la puerta que es Él, ¿no es cierto? Entonces aquí viene un tema permanente. No, pero la piedra angular es Jesús, entonces ¿cómo que Jesús dijo que sobre esa piedra iba a edificar la iglesia cuando le habló a Pedro? ¿Quién es la piedra? ¿Es Pedro o es Jesús? A ver un poco, son dos cosas distintas. Yo no puedo creer que a esta altura del partido todavía sigamos conversando sobre estas cosas. Pedro es la piedra como metáfora, la piedra sobre la que Jesús elige para ser base de la iglesia. La iglesia primitiva y toda su iglesia posterior. Bueno, pero Pedro va a vivir poquitos años y la iglesia de Cristo va a durar hasta la eternidad, hasta que venga la segunda venida y después. Entonces, ¿cómo solo Pedro va a ser la base? No puede ser. Ahí es donde viene el tema, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser que Pedro sea la base? ¿Qué ocurre? Si Pedro es la piedra sobre la que Jesús va a edificar a la iglesia, significa que Pedro va a tener sucesores. Va a tener sucesores que van a seguir siendo piedras fundamentales sobre las que se va a edificar la iglesia. Y ahí viene la sucesión apostólica sobre la que va a moverse la sucesión de la piedra que es Pedro, ¿no es cierto? Entonces tenemos que, aunque Pedro es el primero de las piedras base, los sucesores de Pedro van a seguir siendo base de la iglesia y firme sostenimiento de la iglesia. ¿Quiénes son los sucesores de Pedro? Bueno, la iglesia primitiva, como lo atestiguan los padres de la iglesia primitiva, Pedro es el que era cabeza de la iglesia en sus primeros tiempos. Él era lo que se llama el primado de la iglesia. Él era el obispo de Roma y toda la iglesia cristiana primitiva dependía
o tenían como cabeza fundamental a Pedro, obispo de Roma. Por eso los padres de la Iglesia dicen la Iglesia católica, la que tiene el primado en Roma, la que preside con el amor, está hablando de Pedro y de los sucesores de Pedro, que van a ser los papas, los que llamamos el papado. Y ahí mucha gente se vuelve loca, se enfurece, se enoja y dice, no, pero ¿cómo puede ser que el papado sea la base de la Iglesia? Bueno, pero no es un tema de la Iglesia católica, es un tema de que Jesús dijo que eso iba a ser así. Y cuando vamos al Apocalipsis nos encontramos que la Jerusalén celestial baja del cielo y se asienta sobre 12 piedras que son los 12 apóstoles. Y ahí vemos que la iglesia primitiva inicia con Pedro, va avanzando en la evangelización con los apóstoles y se mueve con la iglesia que va a ser siempre católica. Lamentablemente para aquellos que no quieren a la iglesia católica o buscan la forma de negarla, no hay caso. O sea, la historia lo dice, la Biblia lo dice, Jesús lo dice. Entonces no hay mucho por donde perderse. Enojarse con eso, la verdad, es ir contra temas que son históricos y sobre los cuales no vale la pena discutir. La Iglesia Católica en el año 100 después de Cristo, ¿cierto? En el 107, ya se hablaba de Iglesia Católica. Los padres de la Iglesia ya dicen la Iglesia Católica, la que preside desde Roma. Ya está, no hay nada que conversar. Obviamente que esa sucesión apostólica por imposición de manos no es un invento católico, no es un invento cristiano, es una cuestión del judaísmo, porque el judaísmo transmitía las autoridades dentro del mismo judaísmo y más atrás en el pueblo hebreo, lo transmitía por imposición de manos. En la Biblia está la imposición de manos para transmitir autoridad a las distintas personas a las cuales se les fue imponiendo las manos por orden de Dios. Entonces, hasta los mismos rabinos eran ordenados por imposición de manos. La imposición de manos pasa luego al cristianismo y se ordenaban a los presbíteros, a los diáconos, por imposición de manos. Y esa imposición de manos ha seguido sin detenerse desde el pueblo hebreo hasta hoy. Hoy la Iglesia Católica sigue ordenando a presbíteros, diáconos, por imposición de manos. El obispo impone las manos y transmite la sucesión apostólica. Se pide al Espíritu Santo, lo que es la epíclesis. Entonces, tenemos que no hay que confundir a Jesús como piedra angular de la salvación con los apóstoles como base, como piedras de toda la iglesia cristiana, ¿no? Tanto ahí, desde Pedro hasta toda la historia de la sucesión de los papas hasta Francisco hoy, ¿no? Es así. Algunos de los papas, algunos de los obispos de Roma están en los primeros tiempos, todavía están en la Biblia y luego ya no, porque la Biblia va hasta el año 100 y después ya no está más. Y después siguieron. Por eso cuando Constantino llama al concilio para ver con quién hace un acuerdo, porque él no tiene claro con quién va a realizar un acuerdo como emperador romano con ese cristianismo que tantos problemas le está trayendo al imperio, entonces él llama a un concilio para definir, bueno, ¿quién es la voz cantante de la iglesia cristiana que tantos problemas le trae al imperio? Bueno, la Iglesia Católica, porque de ahí surge que de los 3.000 obispos que ya tenía la iglesia dando vueltas en la cristiandad, y estamos hablando de año 300, ya había 3.000 obispos con sus parroquias, con sus dioses, y estaba recontraorganizada la iglesia. Por eso Constantino llama a los obispos, 3.000 obispos, que vienen con sus presbíteros, que vienen con sus diáconos para que los acompañaran.
Lamentablemente de los 3.000 que llama al concilio llegaron 300. ¿Qué pasó con los otros? No sé, por ahí murieron por el camino, no se animaron, se asustaron. ¿Por qué? El Imperio Romano los perseguía, entonces creerse que no los iban a matar, bueno, había que hacer un salto de fe, ¿no? Así que llegan al concilio 300 y pico de obispos, que son los que deciden, hablan, se ponen de acuerdo, ¿no es cierto? Sale el símbolo de la fe, creo en Dios Padre Todopoderoso, bueno, sale de ahí para eliminar las herejías, sobre todo el arrianismo. Y entonces Constantino entiende que con quienes puede firmar un acuerdo de futuro funcionamiento del Imperio Romano con el cristianismo es con la Iglesia Católica, no hay otro. Todos se ponen de acuerdo en que sí, hay que firmar con la Iglesia Católica. Entonces, a partir de ahí, Constantino y los emperadores romanos que lo siguieron acordando con la Iglesia Católica, aunque por lo general no todos se convirtieron al catolicismo. La mayoría no se convirtió al catolicismo. Exactamente, Constantino no fue católico. Constantino fue arrianista. Y muchos de los que le siguieron como emperadores romanos fueron arrianistas. ¿Por qué los emperadores romanos fueron arrianistas y no católicos? Si tenían y defendían al catolicismo porque habían llegado a un acuerdo con el catolicismo. Bueno, porque en el catolicismo el emperador romano no tenía la posibilidad de ser divino. No podía ser parte de la divinidad. Sin embargo, en el arrianismo sí. ¿Cierto? El arrianismo decía, bueno, el emperador es un Dios. ¿Cierto? Dios está bien, sí, el Dios del cristianismo es Dios, pero hay un montón de otros dioses. Y el emperador puede ser un Dios, y puede ser un Dios, porque ellos no entendían la cristología, no entendían la Trinidad. Bueno, hoy tenemos a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son de base arrianistas, que siguen teniendo el mismo problema que tenía el arrianismo allá al principio, cuando el Imperio Romano tendría que haberlos perseguido y no los persiguió, los aprovechó para estar de cristiano, pero no, porque se hacían arrianistas y de esa manera mantenían su divinidad, ¿no? El emperador seguía siendo Dios porque era arriano. Bueno, al final tuvieron que convertirse todos al catolicismo, no les quedó otra, no hubo forma. Al final todos terminaron, al final, siendo parte de la cristiandad católica. Y fueron todos católicos ¿hasta cuándo? Bueno, hasta la Reforma. O sea, imagínense cuando arranca la Reforma y todas ahí aparecen las facciones protestantes en el 1500 y pico, ¿no? Entonces, durante 1500 años la iglesia cristiana, la cristiandad fue católica, ¿no? Es así la historia de la iglesia primitiva, es así. ¿Qué va a ser? Muy bien. Entonces él les dijo, clavando en ellos la mirada, como para que no hubiera ninguna duda, ¿no? Pues, ¿qué es lo que está escrito? La piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido. Todo el que caiga sobre esta piedra se destrozará, y aquel sobre quien ella caiga la aplastará, le aplastará. Fíjense, aquí Jesús está diciendo, no se metan conmigo porque la cosa puede terminar muy mal, ¿no? Va a terminar muy mal para ellos, ¿no? Los escribas y los sumos sacerdotes trataron de echarle mano en aquel mismo momento, pero tuvieron miedo al pueblo porque habían comprendido que aquella parábola le había dicho por ellos, obviamente, ¿no es cierto? Claramente se dan cuenta que Jesús les está diciendo las cosas para que ellos se pusieran las pilas, ¿no? Básicamente es, a ver, bajen un poquito y dense cuenta de lo que está pasando, ¿no? Este tema de los escribas y los sumos sacerdotes trataron de echarle mano en aquel mismo momento, pero tuvieron miedo al pueblo porque habían comprendido que aquella parábola
había sido dicha por ellos, ¿no? Por ellos, sin ninguna duda. Quedándose ellos al acecho, le enviaron unos espías que fingieran ser justos. Fíjense, ¿no? Se hacían pasar por gente buena, ¿no? Que fingieran ser justos. Terrible, ¿no? Terrible. Para sorprenderle en alguna palabra y poderle entregar al poder y autoridad del procurador. Este procurador es Pilato, básicamente, ¿no es cierto? Entregarle a los autoridades romanas para que ya sabemos, ¿no? Lo mataran, lo metieran preso, lo liquidaran. Entonces, quedándose ellos al acecho, le enviaron unos espías que fingieran ser justos. Tremendo, ¿no? Una cosa así. Si ya estaban haciendo macana, esto ya era tremendo. No podían ser justos pues no eran justos. Tenían que parecer. Debían fingir ser justos porque no lo eran. Para sorprender alguna palabra que los pusiera en riesgo a Jesús frente al imperio, porque si no, no podían mandarlo al procurador. Y le preguntaron: Maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud y que no tienes en cuenta la condición. Fíjense cómo sangran por la herida, ¿no? Así decimos acá, ¿no? En Argentina, sangran por la herida y donde les molesta les brota, ¿no? Le preguntaron: Maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud y que no tienes en cuenta la condición de las personas, ¿no? No te frenas ante la jerarquía judía, no te das cuenta de que somos los jerarcas y tendrías que respetarnos. Eso es lo que están diciendo, ¿no? Y que no tienes en cuenta la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. Obviamente se dan cuenta de que no hay forma. Jesús enseña correctamente el camino de Dios. Y entonces ahí es donde le están buscando la vuelta para declararlo sedicioso. Fíjense que una cosa se une a la otra. Vamos a sorprenderlo, ¿no? Con una palabra y poderle entregar a la autoridad del procurador Pilato, autoridad del Imperio Romano. Pero ¿cómo haces para mandarlo a alguien frente a la autoridad del imperio? Únicamente que el tipo se esté oponiendo al imperio. Tiene que ser un sedicioso, tiene que ser un terrorista, si no, el imperio no te va a dar bolilla, ¿no? Para ir a decir: che, no, este tipo no le da bolilla a la Torá. Y Pilato va a decir: ¿y a mí qué me importa la Torá? Si yo soy romano, no tengo ningún interés en su ley ni nada por el estilo. O sea, los dioses para Pilato eran los dioses romanos, no los dioses de los judíos. Está bien, él entendía la religión, era un tipo religioso Pilato, pero de ahí a preocuparse por temas religiosos judíos, había una distancia muy larga. Para que Pilato les diera bolilla, tenía que ser un tema de sedición contra el imperio. Y ahí es donde viene este tema, ¿no? Enviaron espías, fingieron ser justos para sorprender una palabra y poderle entregar al poder la autoridad del procurador romano. Entonces le lavan la oreja a Jesús: Maestro, sabemos que sos un capo, un genio, que no te importa que seamos jerarcas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. Jugate, ¿no? Jugate y ponele el cascabel al gato, le están diciendo, ¿no? Jugate en contra de Roma. ¿No es lícito pagar tributo al César? ¿No? ¿Nos es lícito? ¿Está bien pagar tributo al César o no? ¿En qué contexto? En el contexto judío. En el contexto judío. Nos es lícito, es legal ante la ley judía, ante la ley mosaica, pagar tributos al César o no. Pero él, Jesús, habiendo conocido su astucia, les dijo: Mostradme el denario, ¿no? Trae la monedita, a ver, tráeme la moneda. ¿De quién lleva la imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: del César. Del César. Él les dijo: pues bien, lo del César, devolvédselo al César. Lo que es del César, devuélvanselo al César, porque es de él. Esa moneda no es de ustedes, esa moneda es de él la fabricó. Denle al César lo que es del César, y a Dios
lo que es de Dios, y lo de Dios a Dios. ¿Y acá qué está diciendo? Si al César le están devolviendo la moneda y le están dando a Dios lo que es de Dios, obviamente el César no es Dios. Ahí es donde está la clave de todo el asunto, porque el César era divino para los romanos. Para los romanos, César era Dios. Entonces había el culto al César, los templos al César, todo ese culto al César como una divinidad. Pero el pueblo hebreo no podía reconocer al César como Dios. Si lo hacía, pasaba a ser apedreable, ¿no es cierto? Lo tenían que matar en el momento por blasfemia, por idólatra, por apostasía, le cabían todas, ¿no? Entonces lo que ellos están buscando en ese momento es que Jesús diga, no, sí, hay que pagarle al César, ¿no? Lo que es del César y rendirle el tributo y el homenaje y todo lo demás. Entonces Jesús, que los está viendo venir de a 400 kilómetros de distancia, le dice, miren chicos, denle al César lo que es del César y lo que es de Dios, dénselo a Dios. Y ahí los pone a ellos en una situación muy riesgosa. ¿Por qué? Les vuelve a pasar lo mismo a los jerarcas. ¿Qué pueden decir? Me tengo que quedar callado, porque si pataleo, la gente los va a apedrear a ellos. Por blasfemo, por idólatras, por haberse culto a un Dios que no es Yahvé. Entonces tienen que quedarse calladitos y quietitos, no pueden decir nada, porque si no estarían siendo, si van contra el César, es sedición contra el imperio. Si dicen, otra vez les pasa lo mismo, otra vez están metidos en el mismo baile de antes. ¿Qué decimos? Si decimos esto nos apedrea uno, si decimos lo otro nos apedrea el otro, ¿no? Así que están fritos. Y maravillados por su respuesta se callaron. Dice, no pudieron sorprenderle, agarrarlo en ninguna palabra ante el pueblo, y maravillados por su respuesta, no lo podían creer, se quedaron calladitos. Acercándose a algunos de los saduceos, esos que sostienen que no hay resurrección, le preguntaron. Recordemos que en aquel momento existía estas facciones, saduceos, fariseos, bueno, había esenios, pero básicamente la jerarquía era saduceo, fariseo, y los jerarcas eran los saduceos. Los dueños del templo, la clase sacerdotal, los ricos, los poderosos, no creían en la resurrección, no creían en los ángeles. Estos saduceos fueron los que realizan, luego de la guerra con los romanos, y que eran amigos ellos de los romanos, luego de la guerra de Roma contra judíos, y que los romanos barren con el templo, persiguen a todo el mundo, y los romanos les permiten refugiarse a sus amigos saduceos, le dan una ciudad refugio que era Yabne o Jamnia. En Yabne o Jamnia los saduceos se quedaron durante 150 años. Ellos entran a Yabne con unos libros, los mismos libros que usaban la iglesia cristiana primitiva, Jesús, los apóstoles, los discípulos, en la misma, esos libros son los que llevan los saduceos a Yabne o Jamnia. Y ahí en Yabne se realiza lo que se ha dicho siempre, el concilio de Yabne. Se niega, ¿no? Por lo general, el pueblo hebreo niega el concilio de Jamnia o Yabne. Dice, no, ahí no hicimos ningún concilio. Pero la realidad es que sí, entraron con una pila de libros y salieron de ahí con una pila más chiquita. ¿Qué fue lo que hicieron en Yabne o Jamnia durante 150 años? Bueno, fueron seleccionando primero los libros que no se amoldaban a las creencias saduceas. Todos esos libros donde había señales de purgatorio, donde se hablaba de ángeles como Tobías, como Macabeos, los sacaron a un costado porque los que tenían la batuta, ¿no? Como decimos, el que dirige la orquesta, eran los saduceos. Entonces los saduceos dijeron, mira, todo esto que nosotros no creemos, me lo sacan a un costado, ¿Y qué hacemos con el resto de la Torá? Porque la Torá tiene un montón de material que apunta al Mesías. Bueno, modifiquémosla un poquito. Vamos a modificarla un cachito. Fíjense que ahí dice virgen, ¿no? Cámbienla por doncella. Es lo mismo, o sea, virgen, doncella, cámbienlo.
pero cosa que no apunte a María como la madre del Mesías, porque si no tenemos que el Mesías nació de una virgen. Entonces, para que no combinara la Torá con Jesús como Mesías, modificaron un poquito algunas cositas de la Torá, bastantes, para que quedara la duda. ¿Qué dice? ¿Doncella o virgen? Lo que ocurre es que cuando uno lee la Biblia masorética, que se escribe siglo IX, más o menos, ¿por qué se hace una Biblia con las masoras, que son las vocales, que los escribas las ponen para que se pudiera leer? ¿Por qué hacen eso si antes eran solo consonantes? ¿Por qué le agregan las vocales a la Biblia? Bueno, ahí hay que entender la forma en que la Biblia hebrea se transmitía. La Biblia hebrea se transmitía a través de los repetidores, los matergúmenes, que eran los repetidores de memoria. Por eso la Biblia tiene una cadencia que parece como poesía, pero es una cadencia distinta, no llega a ser una poesía, no es poesía hebrea, sino que tiene una cadencia para cantarla. Entonces se recita cantando, y así los matergúmenes repetían cantando, y los escribas, famosos escribas, lo escribían. Ellos escuchaban del repetidor que sabía cómo se pronunciaba, pero el escriba, para mantener el poder del conocimiento de la Torá, escribía solo las consonantes para que nadie más que ellos la pudieran escribir, porque no había vocales. ¿Cómo lo escribía? No puedo. Lo que ocurrió fue que cuando viene la diáspora, después de la guerra con los romanos, cada vez hay menos repetidores, cada vez hay menos matergúmenes que puedan repetir delante del escriba, y entonces llega un punto en que si el escriba no sabía dónde iban las vocales, nadie va a poder leer la Biblia hebrea. Entonces, los masoretas escriben y ponen las vocales, conociendo, sabiendo cómo sonaba, porque los repetidores le repetían. Entonces, para que todos en la diáspora pudieran leer las Biblias, agregan las vocales y todos los márgenes, las anotaciones, todo eso, para que cualquiera pudiera leer la Biblia hebrea sin ya tener el repetidor, ¿no? El matergumen. De la misma manera, pero no exactamente, se escriben los evangelios cristianos. ¿Por qué? Porque los judíos fueron los que escribieron los evangelios, Mateo, Marcos, o sea, eran judíos en el contexto judío. Entonces, ocurre lo mismo. Los matergúmenes judíos, que ahora eran cristianos, repetían el evangelio, lo que se acordaban, lo que, ¿no es cierto?, todo aquello, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, igual que toda la Biblia hebrea, lo repetían, y el escriba traducía y escribía el griego. Traducía, pero lo escuchaba en arameo, porque el repetidor, el matergumen cristiano, digamos, repetía en arameo. El escriba escuchaba en arameo y traducía y escribía al griego. Entonces, ¿qué ocurre hoy con los evangelios? Cuando se vuelve al arameo, se entienden mejor muchas cosas de los evangelios. Entonces ahora, en los últimos tiempos, hay toda una corriente de volver al arameo en busca de entender mejor los evangelios. ¿Por qué? Porque originalmente estaban en arameo, que era la lengua que hablaba Jesús y los discípulos. Obviamente Jesús entendía el hebreo, el arameo, el chino, el jamaiquino. Jesús era Dios, no era necesario ir a estudiar nada. Él entraba a la sinagoga y le ofrecían para leer el rollo, que estaba escrito en hebreo por lo general, que era el idioma litúrgico. Puede ser que haya habido rollos escritos tal vez en griego o en arameo, pero normalmente era hebreo. Él leía hebreo, no tenía ningún problema. Obviamente hablaba en hebreo con los jerarcas judíos, no tenía ningún drama. Es Dios, o sea, a ver, si había que enseñarle idioma a Jesús, estamos en el horno, ¿no? Estamos fritos. Entonces, Jesús
y los discípulos y todos los hebreos en aquella época hablaban arameo. ¿Por qué hablaban arameo? Porque era el idioma del imperio anterior a los romanos, que les había dejado el idioma arameo, ¿no? Los romanos hablaban latín y hablaban griego. Pilato seguramente hablaba arameo, griego y latín, porque por eso lo mandan a hacerse cargo de ese lugar. Si el tipo no hubiera sabido arameo, no hubiera podido saber de qué estaban hablando sus vasallos, digamos, ¿no? Es clave conocer el idioma local, aunque vos te hagas el tonto. Cualquiera lo sabe, que si tenés que estar metido con gente que no te quiere, porque vos sos el invasor, lo menos que tenés que hacer es conocer perfectamente el idioma local, para que cuando hablen entre ellos, vos sepas de qué se trata. Si no, te pasan por arriba, pero como alambre caído, ¿no? Esa es la idea. Entonces, acercándose a algunos de los saduceos, esos que sostienen que no hay resurrección, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno que estaba casado y no tenía hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. Eran 7 hermanos. Esta es una historia que está en el libro de Tobías. Eran 7 hermanos. Habiendo tomado mujer el primero, murió sin hijos, y la tomó el segundo, luego el tercero. Del mismo modo, los 7 murieron también sin dejar hijos. Finalmente también murió la mujer. Esta, pues, ¿de cuál de ellos será mujer en la resurrección? Los saduceos están buscándole la vuelta a Jesús para ver si lo enganchan en algo. Porque los 7 la tuvieron por mujer, ¿no? Como diciendo, ¿ves que no hay un reino de los cielos? ¿Ves que no hay resurrección? Eso es lo que están tratando de engancharlo los saduceos. Jesús les dijo: los hijos de este mundo toman mujer o marido, ¿no? Esto, como le está diciendo, miren chicos, los que son terrenales y mundanos, los hijos de este mundo, toman mujer o marido. Pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido. Fíjense que esto es súper interesante, porque acá nos habla de 2 situaciones distintas. Pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo. ¿Y dónde se puede ya ser digno de tener parte en el mundo venidero? Acá en la tierra. Los santos, que ya son santos en la tierra, ya son dignos de tener parte en el mundo venidero. ¿No es verdad? ¿No pensamos así? ¿No? Les pregunto. Aquellas personas que sin necesidad de ir al purgatorio ya pueden entrar directamente al cielo, ya son dignos de tener parte en el mundo venidero, pero todavía están teniendo sus vidas. Y luego, en la resurrección de entre los muertos, dice: en el momento en que vos alcanzás determinado nivel de santidad, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido. Y acá Jesús nos está hablando del celibato. Fíjense que esto es súper interesante, porque uno dice: ¿dónde está el celibato de la Iglesia Católica? Que es un invento que se les ocurrió a los papas del Vaticano, que están todos locos. Bueno, fíjense que Jesús está hablando que ya aquellos que son dignos de ir al reino futuro, al mundo venidero, pero son dignos mientras están en la tierra, ¿no? Porque dice: los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo, el mundo venidero, y en la resurrección de entre los muertos, o sea que van de acá al mundo venidero y luego a la resurrección. ¿Por qué les habla de la resurrección? Justamente porque le está hablando a los saduceos. Ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido. Una vez que se alcanza a determinado nivel de santidad, ya no se siente la necesidad de tener marido o mujer, ¿no? Para las religiosas o para los religiosos. Y luego le dice: ni pueden ya morir, ¿no? No van a morir en la muerte segunda, porque son como ángeles cuando llegan al cielo
y antes de ir al cielo. Porque dice, porque son como ángeles, aún en la tierra ya empiezan a tener características en cierta medida angelicales, ¿no? Porque ya han perdido estas ganas de tener pasiones mundanas como es tener esposo, marido, ¿no es cierto? Las mujeres, ¿no? Hombres, bueno. Y son hijos de Dios siendo hijos de la resurrección, ¿no? Siendo hijos de la resurrección. Fíjese que, ¿cómo vas a ser hijo de la resurrección? Bueno, acá hay una metáfora en cuanto a que sos alguien que lleva el camino de la comprensión de la resurrección, ¿no? Hijos de la resurrección. En el momento en que Jesús muere y resucita, todos tenemos una primera resurrección en Cristo, y todas esas personas que ya son como ángeles son hijos de Dios y son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan lo ha indicado también Moisés en lo de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Jesús está diciendo, Dios no es un Dios de vivos y no de muertos, y las almas no mueren, están vivas con Dios, ¿no? Y va a venir la resurrección. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Si alguien tiene una duda sobre si las almas siguen vivas con Dios, bueno, hay que leer el Evangelio, ¿no? Lucas es bastante claro. Algunos de los escribas le dijeron, maestro, has hablado bien, ¿no? Como que quedaron ahí fascinados y dijeron, la verdad, el tipo tiene razón y nos ha explicado cosas que la verdad que ahora nos cierran. Sabíamos, conocíamos, pasamos estudiando, pero el maestro nos dejó, ¿no? Ya se habían olvidado de matarlo. Pues ya no se atrevían a preguntarle nada, habían quedado fascinados, ¿no? Les preguntó Jesús, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Porque David mismo dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces puede ser hijo suyo? Estando todo el pueblo oyendo, fascinados, dijo a los discípulos, guardaos de los escribas, que gustan pasear con amplio ropaje. Pero los escribas están al lado de él. Es tremendo, esto es tremendo, ¿no? Porque los tipos seguían al lado de él, no es que se habían ido, no es que era otro día, que vino el jueves a hablar con los discípulos. Los tipos están al lado de él y le dicen, guardaos de los escribas, que gustan pasear con amplio ropaje y quieren ser saludados en las plazas. Ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y que devoran la hacienda de las viudas o capa de largas oraciones, esos tendrán una sentencia más rigurosa. Si se habían olvidado de matarlo, ahora se acordaban de vuelta, ¿no? Porque en un momento habían quedado fascinados, ahora dicen, no, vamos a liquidarlo antes que siga diciendo este tipo de cosas. Porque ellos están ahí, ¿no? Los escribas están ahí, los saduceos están ahí, están todos escuchando lo que él dice y les está advirtiendo a él, a sus discípulos y a toda la gente que está alrededor de ellos, porque escucharon todos, guardados de los escribas que gustan pasear con amplio ropaje, todos esos saduceos, ricos poderosos, ¿no? Quieren ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, que devoran la hacienda de las viudas, o sea, fíjense, se quedaban con la plata de los pobres, de los huérfanos, capa de largas oraciones, no, sí, yo voy a orar por usted, déjeme aquí lo que tiene, cuánto tiene, y esto es lo único que tengo, dámelo, que yo voy a orar por vos. Esos tendrán una sentencia más rigurosa. Fíjense que no habla ya de juicio, sino directamente de sentencia, ¿no? O sea, este tipo van a ser juzgados, van a ser condenados y su sentencia va a ser mucho más rigurosa que la de los demás. Ni siquiera está hablando de que no, a estos los van a juzgar, no, a estos los van a sentenciar rigurosamente, con lo cual nos habla de que las sentencias en los juicios pueden ser distintas, unos más, unos menos, ¿no? Algunos
puede llegar hasta el extremo de la muerte segunda, ¿no es cierto? Si te portaste tan mal como para terminar siendo alguien que pierde la posibilidad de la resurrección, va a la muerte segunda. Y el resto pasan por un fuego purificador, que es lo que se llama purgatorio, y van al reino de los cielos, al mundo venidero, a la vida eterna y luego a la resurrección, nueva tierra, nuevo cielo. Estamos leyendo también, terminamos de leer el Apocalipsis el domingo pasado. Así que vemos cómo Jesús los encara, ¿no? Y los pone en una situación bastante complicada, ¿no? Y encima les advierte a los discípulos delante de ellos, ¿no? Es maravilloso, muy interesante como siempre, muy entretenido, muy lindo, muy edificante el Evangelio de Lucas. Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.